El mercado financiero es el mayor juego que existe, en el que intervienen las personas más ricas, expertas y poderosas del mundo, y como ellos, usted tendrá que ser igual de inteligente, astuto y perspicaz. En el video de hoy estudiaremos el método Wyckoff. Richard Wyckoff fue un pionero de principios del siglo XX en la especulación bursátil y considerado uno de los hombres más influyentes del análisis técnico. Se le considera uno de los 5 titanes del análisis técnico, junto con Dow, Gann, Elliott y Merrill. A los 15 años tomó un trabajo como corredor de bolsa para una casa de bolsa de Nueva York, luego se convirtió en el director de su propia firma cuando tenía 20 años. Wyckoff tuvo la suerte de trabajar durante muchos años en grandes casas de bolsa al lado de los grandes especuladores de la época. Esto le permitió aprender de primera mano cómo se organizaban y actuaban los grandes especuladores para conseguir ganar en los mercados financieros. Desde su posición, el señor Wyckoff observó que numerosos inversionistas minoristas eran estafados repetidamente. En consecuencia, se dedicó a instruir al público sobre las verdaderas reglas del juego que juegan los grandes operadores o dinero inteligente. Dio a conocer su sistema en un conjunto de cursos por correspondencia, como era la práctica del día, para educar al público y ayudarlos a evitar las estafas y fraudes que eran tan frecuentes en ese momento. Ahora veamos algunas de sus enseñanzas más importantes. Wyckoff postuló que cualquier activo financiero se regía por 3 leyes fundamentales. Ley de oferta y demanda. Esta ley simplemente propone que la discrepancia entre la oferta y la demanda afecta directamente el valor de un activo. El precio de un activo financiero subirá por un aumento de la demanda y o una retirada de la oferta. Y que el precio de un activo financiero bajará por un aumento de la oferta y o una retirada de la demanda. Ley de causa y efecto. Esta ley enfatiza que debe existir una causa directa para que ocurra un efecto correspondiente. Cada acción del precio de un activo debe haber sido efectuada por una causa preexistente. Cualquier escenario que se desarrolle es también una causa potencial para un efecto venidero. Por ejemplo, una acumulación para el efecto de una fuerte tendencia alcista. Así, analizar con antelación los posibles efectos de una causa es clave para rentabilizar en el mercado. Ley de esfuerzo versus resultado. En el mercado, el esfuerzo está representado por el volumen, mientras que el resultado está representado por la acción del precio. Cuanto mayor sea el esfuerzo, mayor será el resultado. Si hay armonía entre el volumen y la acción del precio, la tendencia continuará. Sin embargo, si hay alguna diferencia entre el precio y el volumen, la tendencia del mercado finalmente se detendrá o cambiará de dirección. Aquí hay una ilustración de las 3 leyes mencionadas anteriormente. En primer lugar, hubo un fuerte movimiento alcista en el que la demanda prevalecía sobre la oferta. Luego, hubieron los primeros signos de debilidad a mediano plazo, picos de la oferta creciente. Estos signos dieron como resultado la ruptura de la EMA a corto plazo que anteriormente estaba completamente intacta y que confirmó el cambio de carácter y el establecimiento del rango. Más tarde, hubo un intento de romper el rango, pero apareció una fuerte demanda y el precio volvió al rango. Luego podemos ver un aumento de volumen y el precio se movió en consecuencia, por lo que el resultado fue igual al esfuerzo y fue una buena señal de continuación alcista en el futuro. Esta consolidación terminó con una ruptura y provocó el siguiente movimiento alcista. Wyckoff propuso un método heurístico para ayudar a comprender los movimientos de los precios de las acciones individuales y del mercado en su conjunto, al que denominó el hombre compuesto. Propuso que los inversores y comerciantes deberían estudiar el mercado de valores como si una sola entidad lo controlara. En esencia, el hombre compuesto representa a los principales creadores de mercado, como los grandes fondos de inversión e instituciones. Todas las fluctuaciones en el mercado y en todas las diversas acciones deben estudiarse como si fueran el resultado de las operaciones de un solo hombre. Llamémosle el hombre compuesto, quien, en teoría, se sienta tras bambalinas y manipula las acciones para tu desventaja si no comprende el juego tal como él lo juega, y para tu gran beneficio si lo entiendes. Basado en sus años de observaciones de las actividades de mercado de los grandes operadores, Wyckoff enseñó que el hombre compuesto planea, ejecuta y concluye cuidadosamente sus campañas.
El hombre compuesto atrae al público a comprar una acción en la que ya ha acumulado una cantidad considerable de acciones, realiza una gran cantidad de transacciones que involucra muchas acciones, creando la apariencia de un mercado amplio. Uno debe estudiar los gráficos de acciones individuales con el fin de juzgar el comportamiento de las acciones y los motivos de los grandes operadores que las dominan. Con estudio y práctica, uno puede adquirir la habilidad de interpretar los motivos detrás de la acción que representa un gráfico. Baikov y sus socios creían que si uno podía entender el comportamiento de mercado del hombre compuesto, podría identificar muchas oportunidades comerciales y de inversión lo suficientemente pronto como para beneficiarse de ellas. Ciclos de mercado Baikov. Los ciclos de mercado o ciclos de precios de Baikov son su principal contribución. El ciclo de precios es un algoritmo que construye una relación entre los cambios de precios, las fases del mercado y los flujos de dinero institucionales. Según el ciclo de precios de Baikov, el ciclo de precios de un instrumento consta de las siguientes 4 etapas: acumulación, markup, distribución y markdown. Una vez que se completa el ciclo de precios, todo el ciclo se repite a partir de la primera fase de acumulación. Ahora veamos en qué consiste cada fase. La fase de acumulación es un rango lateral en el que los grandes jugadores compran con cuidado y habilidad, intentando no mover el precio. El público no se da cuenta de lo que está pasando, el mercado está fuera del radar y fuera del foco público mientras está bajo acumulación. Se trata de una transferencia desde las manos débiles a las manos fuertes. La fase markup es la tendencia alcista clásica. En este punto, el público se da cuenta del movimiento del precio, y su compra sirve para impulsar los precios al alza. Jugadores de dinero inteligente que compraron en la fase de acumulación pueden vender algunas de sus acciones en la fuerza de la tendencia alcista o simplemente esperar precios más altos. Fase de distribución. Eventualmente, la tendencia alcista termina y el mercado entra en una fase de distribución en la que los jugadores de dinero inteligente venden el resto de sus acciones al público que, en general, sigue anticipando precios más altos. Operadores de dinero realmente inteligente incluso abren operaciones en corto en este rango. La fase markdown es la tendencia bajista que sigue a la distribución. Operadores de dinero inteligente que entraron en corto en la fase de distribución van tomando ganancias. Eventualmente, el público se da cuenta de que los precios más altos no llegarán, por lo que entran en pánico y venden sus posiciones. Este pánico, la mayoría de las veces, marca el final de la tendencia bajista. Los esquemas de acumulación y distribución son probablemente la parte más popular del trabajo de Baikov. Estos modelos dividen las fases de acumulación y distribución en secciones más pequeñas. Las secciones se dividen en 5 fases, de la A a la E, junto con varios eventos Baikov, que describiremos a continuación. Comencemos con el esquema de acumulación. Fase A. Esta fase marca el final de la tendencia a la baja. Hasta ahora, la oferta ha dominado. El soporte preliminar, PS, y el clímax de ventas, SC, indican una disminución en la oferta. Generalmente, estos eventos se pueden ver muy claramente en los gráficos. Los grandes movimientos de precios y el volumen alto indican transferencia de un número significativo de acciones del público en general a las grandes instituciones y profesionales. Esta intensa fuerza de venta es seguida por un rally automático, AR, donde los compradores absorben el exceso de oferta y los inversores cierran sus posiciones cortas. A continuación, se produce una prueba secundaria, ST, en o alrededor del área del clímax de ventas, SC. El volumen de negociación tiende a ser menor. Por lo general, el ST está en el nivel SC o justo por encima del mismo. Los mínimos de SC y ST y el nivel de AR determinan los límites de la zona de acumulación. Luego se pueden dibujar líneas de soporte y resistencia para resaltar el primer máximo y mínimo. A veces, la tendencia bajista termina sin una actividad de volumen significativa. En general, es mejor observar los puntos PS, SC, AR y ST, ya que no solo brindan una imagen más precisa, sino que también indican que los grandes inversores se han movido al modo de acumulación. Fase B. La función de la fase B puede denominarse la fase de construir un caso para una nueva tendencia alcista. Recuerde,
Esta es la segunda ley de causa y efecto de Baikov. En la fase B, los grandes inversores acumulan acciones relativamente baratas en previsión del próximo aumento de precios. El proceso de acumulación institucional puede durar mucho tiempo, a veces un año o más. Las acciones se compran a precios más bajos y las fluctuaciones de precios se controlan tomando posiciones cortas. Se producen varias pruebas secundarias, ST en la fase B, así como rupturas alcistas en el lado superior de la zona de acumulación. Los grandes inversores compran acciones a medida que avanza la acumulación, con el objetivo de absorber la mayor cantidad posible de la oferta restante. La compraventa institucional genera los movimientos al alza y a la baja que caracterizan a esta zona. Al comienzo de la zona, las fluctuaciones de precios ya son significativas y van acompañadas de un gran volumen. A medida que más inversores profesionales absorben la oferta, el volumen en la zona de acumulación disminuye. Una vez que se agota el suministro, la acción está lista para pasar a la fase C. Fase C. Esta es la fase en la que el precio se somete a una prueba de fuego de la oferta restante, lo que permite a los inversores institucionales ver si la acción está lista para iniciar una nueva tendencia alcista. Esta fase contiene un sprint. Este es un movimiento de precios por debajo del nivel de soporte de la zona de acumulación que rápidamente se revierte dentro de la zona. Este es un ejemplo de una trampa para los osos, ya que la caída debajo del área de soporte aquí parece indicar una reanudación de la tendencia bajista. En realidad, esto marca el comienzo de una nueva tendencia alcista. Los pequeños inversores a menudo son engañados y abandonan sus posiciones. Si el volumen del sprint y de la prueba son bajos, significa que las acciones probablemente estén listas para comenzar una nueva tendencia alcista. Fase D. Si el análisis se ha hecho correctamente, entonces debería quedar claro un desarrollo de que la demanda gradualmente supera a la oferta. La fase D tiene SOS, señales de fuerza, es decir, un importante aumento de volumen y LPS, último punto de soporte. Los niveles de resistencia anteriores se convierten en los nuevos niveles de soporte. En la fase D, los LPS son excelentes puntos de entrada para iniciar lucrativas posiciones largas. Fase E. En la fase E, la acción sale de la zona de acumulación. Los compradores han recuperado el control total y la nueva tendencia alcista está claramente en marcha. Las reacciones suelen ser de corta duración y se forman nuevas zonas de consolidación en niveles cada vez más altos. Lo que se conoce como reacumulación puede ocurrir en cualquier momento de la fase E. Ahora veamos el esquema de distribución. Fase A. Esta fase marca el final de la tendencia alcista. Hasta ahora, la demanda ha sido dominante y la primera prueba significativa de la entrada de oferta en el mercado la proporcionan la oferta preliminar, PSY, y el clímax de compra, BC, que sugieren un aumento en la oferta o el comienzo de la fuerza de venta. Estos eventos se pueden ver muy claramente en los gráficos. A menudo le siguen una reacción automática, AR, y una prueba secundaria, ST, del BC a menudo con volumen reducido. También es posible un final de la tendencia alcista sin mucha acción. En este caso, habrá un agotamiento de la demanda con volumen decreciente. Cada nuevo movimiento alcista pierde impulso y debería aparecer una oferta considerable. Fase B. La fase B sirve para construir una causa y prepararse para una nueva tendencia bajista. Los creadores de mercado venden gradualmente sus acciones e inician posiciones cortas anticipándose a la próxima tendencia bajista. Las características de la fase B son comparables a las de la fase B de acumulación. Excepto que aquí, los grandes inversores son los vendedores de valores con el objetivo de agotar la demanda restante. El equilibrio entre la oferta y la demanda parece haberse desplazado hacia el lado de la oferta, no hacia el lado de la demanda. El movimiento de ST a SOW, signo de debilidad, suele ir acompañado de un volumen significativamente mayor. Fase C. La fase C de distribución en el método de Baikov puede manifestarse mediante un impulso ascendente, UTAF. Esto es lo opuesto a un sprint de acumulación y corresponde a un movimiento de precios por encima de la resistencia de distribución que regresa rápidamente al área. En la mayoría de los casos, esta es una prueba de la demanda restante.
Esto también es una trampa alcista, porque parece indicar una reanudación de la tendencia alcista, pero en realidad se utiliza para engañar a los inversores desinformados o con poca información. Un UTAD permite a los grandes inversores engañar al público sobre la dirección futura de la tendencia. Esto, a su vez, les permite vender acciones adicionales a precios más altos a inversores desinformados o con poca información antes de que comience la tendencia bajista. Además, una UTAD puede inducir a los pequeños inversores posicionados en corto a cubrir sus acciones y transferirlas a los grandes inversores que han diseñado este movimiento. Fase D. La fase D llega después de que las pruebas de la fase C nos muestren los últimos rastros de la demanda. Durante la fase D, el precio cae hacia el área de soporte de distribución. Una clara ruptura del soporte o una caída por debajo de la mitad de la zona de distribución después de un UTAD muestra que ahora domina la oferta. Esta fase D se caracteriza por varios repuntes débiles. Estos LPSY son buenas oportunidades para iniciar posiciones cortas rentables o aumentar sus posiciones cortas existentes. Los comerciantes que aún no hayan vendido sus acciones durante la fase D pueden encontrarse en una situación difícil. Fase E. La fase E es la última etapa de una distribución y marca el comienzo de una tendencia bajista. La acción sale de la zona de distribución y los vendedores tienen el control. Tan pronto como el área de soporte de distribución es rota por un SOW grande, esta ruptura es probada por un pequeño movimiento alcista del precio que falla cerca o en el área de soporte. Esta es una oportunidad para ir corto y vender las acciones. Los movimientos subsiguientes de precios alcistas en esta tendencia bajista muy a menudo serán bastante pequeños. Después de un considerable movimiento hacia abajo, un clímax bien puede indicar el comienzo de una redistribución o acumulación. Ahora, primero te quiero felicitar por llegar hasta aquí, sé que ha sido bastante teoría, pero es conocimiento fundamental para todo aspirante a trader. Entonces continuemos con dos reglas de Richard Baykoff. La teoría de Baykoff se basa principalmente en la acción del precio y las diferentes etapas cíclicas en las que cae el mercado. Es esencial que discutamos dos reglas importantes establecidas en su libro Charting the Stock Market. Estas dos reglas esenciales se parafrasean a continuación. La primera regla de Richard Baykoff establece que el mercado nunca se comporta de la misma manera. La acción del precio nunca creará un movimiento exactamente de la misma manera que lo hizo en el pasado. El mercado es verdaderamente único. La segunda regla de Richard Baykoff está relacionada con la primera. Establece que, dado que cada movimiento de precios es único, su importancia analítica surge cuando se compara con el comportamiento de precios anterior. Aunque el ciclo de Wyckoff proporciona un marco útil, existen muchas limitaciones y problemas para aplicarlo en el comercio práctico. 1. Es difícil reconocer correctamente la fase de acumulación y distribución. A veces, lo que parece una acumulación resulta ser distribución. 2. También es difícil cronometrar las entradas de acumulación y distribución. Comprar dentro de la acumulación o vender dentro de la distribución no es sencillo, ya que no existen niveles claros para colocar stop loss. Establecer stop loss en torno al soporte y la resistencia suele ser incorrecto y está sujeto a trampas. 3. Otro hecho importante es que el ciclo no siempre sigue el orden como acumulación, markup, distribución, markdown. También puede ser aleatorio, como acumulación, markdown, markup, etc. El ciclo de precios de Baykoff es un buen concepto teórico, pero en la práctica, el precio no se apega a las reglas puestas en papel y puede tomar un curso aleatorio. Aquí podemos ver algunos ejemplos donde traders creyeron que el mercado estaba en una parte distinta del ciclo. A pesar de todos estos inconvenientes, el ciclo comercial de Baykoff es un gran marco de trabajo para analizar y comprender el comportamiento del mercado. Es necesario combinar las técnicas enseñadas por Richard Baykoff con estrategias de la acción del precio y estructura del mercado. La aplicabilidad práctica del ciclo de negociación de Richard Baykoff es limitada en los mercados modernos, no obstante, sigue siendo un marco poderoso para un comerciante que sabe cómo usarlo. Uno de los principios más importantes de las enseñanzas de Baykoff cae en comprender los ciclos del mercado, sus movimientos, sus olas, que pasan de equilibrio a desequilibrio, de consolidación a expansión.
Como analistas iremos de a poco desarrollando una intuición donde cada vez serán más claros estos movimientos. Aprovechemos estos tiempos de la información al alcance de todos. Pensemos en estos grandes traders de hace casi un siglo, ellos lograron hacer dinero con recursos muy limitados, pero escucharon al mercado y sacaron provecho de estos movimientos. Estudie y siga estudiando. Ahora cuando termine este video vaya a sus gráficos. El gráfico te está dando toda la información que necesitas. Sé paciente y escucha. Hasta la próxima.